Hola, buen día a todos. Estaremos dando comienzo al webinar en 5 minutos. Gracias.
Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Arturo Patiño del Young America's Business Trust y el día de hoy me complace en presentar a Mariana Costa de Laboratoria. Ella nos presentará el webinar Cómo iniciar una empresa social, como espacio, a manera de información. Puedo mencionar que Mariana Costa es originaria de Perú. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la Escuela de Economía de Londres y una maestría en Administración Pública por parte de la Universidad de Columbia. Ella es la cofundadora de Laboratoria, una empresa social cuyo objetivo es promover el desarrollo de las jóvenes de bajos ingresos y escasos recursos. Laboratoria también ayuda dándoles el acceso al mercado laboral, incrementando sus oportunidades de empleo una vez que ellas terminan su proceso de entrenamiento. Eh, Antes de comenzar con la presentación de Mariana, me gustaría mencionar que al final de esta sesión habrá una sección de preguntas y respuestas en la cual ustedes podrán preguntar directamente a Mariana todas sus dudas una vez que haya presentado el tema. Sin más, Mariana, te cedemos la palabra. Muchas gracias por estar presente. ¿Aló? Sí, hola Mariana. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Ya comienzo. Sí, claro. Adelante. Listo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos y muchas gracias por venir. Mi nombre es Mariana Costa y yo soy una de las fundadoras de Laboratoria y bueno, la idea del webinar es compartir un poquito más mi experiencia de cómo comenzamos Laboratoria, cómo hemos ido avanzando en el tiempo hasta donde estamos hoy. Y después darles algunos consejos de todo lo que ha sido este camino, que de repente los pueden ayudar un poco en sus propios pasos como emprendedores sociales en América Latina. Empiezo contándoles un poquito qué es Laboratoria, ¿no? Laboratoria es un emprendimiento social que se enfoca en empoderar a jóvenes mujeres que no han tenido acceso a educación superior todavía, mediante educación y empleo en el sector digital, ¿no? Nuestra meta es realmente aprovechar la creciente industria digital para darles la oportunidad a mujeres, ahorita estamos en Lima y en algunos lugares más, comenzar una carrera en esta industria. ¿Y cómo fue, no? Un poco de dónde salió la idea, cómo comenzamos el proyecto. Básicamente hace como 2 años yo llegué a vivir a Perú después de varios años fuera y con mis socios pusimos una empresa digital y fue mediante la experiencia de la empresa digital donde teníamos clientes para hacer desarrollo de productos web y de software, que nos dimos cuenta que en realidad había una demanda enorme por desarrolladores, ¿no? por las personas que al final crean todos los productos digitales que consumimos en la web. Tratábamos de armar un equipo y nos dimos cuenta que la demanda era altísima, que no había suficiente talento, que mucho más difícil aún era encontrar talento femenino. La industria del software y el desarrollo y las tecnologías digitales está muy dominada por hombres todavía y las mujeres son una marcadísima minoría, entonces tener un equipo diverso era realmente complejo. Y la tercera cosa que descubrimos es que es un espacio donde los títulos universitarios no tienen el mismo peso que otros sectores, ¿no? De hecho, son hasta un segundo plano. Al final del día hay muchísimos desarrolladores autodidactas que tal vez estudiaron un año de algo y luego vendieron por su cuenta. En nuestro equipo empezamos a contratar gente que no tenía educación después de la escuela y que todo lo había aprendido en comunidades o en línea. Y fue súper interesante ver que eso no era un impedimento, al contrario, eso era una señal de que eran autodidactas y de que pues, podían seguir aprendiendo continuamente y lo que más importaba era que supieran la herramienta más que tuvieran algún título. Entonces, con este panorama dijimos, bueno, dado este escenario, podemos crear un emprendimiento social para enfrentar una problemática social que es muy grande en el Perú y también en otros países de América Latina, que es la falta de oportunidades para
hombres y mujeres, en realidad jóvenes de bajos recursos en la región, ¿no? La falta de oportunidades educativas y laborales de calidad. Si no centrar en ese grupo de falta de oportunidades, creo que los jóvenes en un contexto de mayor vulnerabilidad son los jóvenes NINI, que no estudian ni trabajan, ¿no? No estudian porque lamentablemente nuestros sistemas de educación superior todavía son muy poco accesibles y a veces si no tienes los recursos no puedes acceder a una buena educación y qué empleo de calidad puedes conseguir con solamente escuela, también es complicado. Entonces, en América Latina hay casi 22 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y dentro de este grupo el 70% son mujeres. ¿Por qué? Porque todavía culturalmente hay una aceptación más grande de decir, bueno, la mujer tal vez que se quede en casa ayudando a la mamá y para nosotros esto representaba no solo un problema social enorme como país, pero al final del día una gran bolsa de talento perdido, ¿no? Imagínense toda la gente súper buena con un inmenso potencial que puede haber en este grupo. Entonces lo que decidimos fue, bueno, ¿por qué no creamos un emprendimiento social para formar a mujeres que todavía no han tenido acceso a educación superior de calidad ni a empleo de calidad, o sea, que no tienen un futuro muy prometedor, en esta habilidad que es de alta demanda en el mercado, que requieren sobre todo mujeres, y luego las conectamos con empresas que requieran este talento para que puedan ellas comenzar justamente una carrera en la industria digital, para que puedan comenzar a construir el futuro que ellas quieren, ¿no? Y así lo hicimos, diseñamos un programa que intenta es identificar a jóvenes muy talentosas en contextos económicos complicados, o sea, que todavía no han tenido la oportunidad de construir, de adquirir las herramientas, digamos, para construir un futuro mejor. Y las capacitamos a lo largo de un programa de 5 meses que es integral, que contempla no solamente desarrollo web y de principios de desarrollo de software, sino todo un componente de desarrollo a nivel personal, ¿no? Y habilidades para el trabajo y tratar de construir autoconocimiento, autoestima, confianza, para realmente formar a profesionales integrales que puedan estar listas para entrar a la industria, ¿no? Perdón, no sé si pueden pasar el slide para el siguiente. Ah, yo lo puedo pasar acá, perdón. Bueno, entonces, lo que les comentaba, ¿no? Lo que hacemos nosotros es encontrar esas jóvenes talentosas, formarlas y luego emplearlas. ¿Y cómo hacemos la conexión con el empleo? El empleo, hay dos rutas diferentes de empleo. Una es en el mismo laboratorio, porque la agencia que comenzamos hace 2 años, lo que les contaba al comienzo, hoy día tiene clientes en Perú y también en el extranjero, y mediante esos clientes generamos recursos que nos permiten contratar a egresadas del programa para que trabajen ahí y también financiar parte del programa. Y además tenemos una red de más de 100 empresas que emplean desarrolladores de manera continua, con quienes conectamos a nuestras egresadas para que puedan comenzar a trabajar, ¿no? El programa es muy distinto a lo que uno piensa cuando piensa en la educación superior más tradicional, ¿no? O sea, en lugar de 5 años, que es lo que dura la universidad, acá dura 5 meses, pero el estudio es a tiempo completo, se estudia de 9 a 5, de lunes a viernes, es casi como si fuese un trabajo, es una metodología de aprendizaje muy autodidacta, de en realidad, como siempre decimos, darles el ABC para que ellas puedan llegar solas hasta la Z, ¿no? Es un approach muy integral que contempla toda la transformación que una persona tiene que pasar para realmente ser dueña de su propio futuro, ¿no? Y tener las herramientas que necesita para imaginarse que puede llegar tan lejos como quiera. Y nos ha dado muy buenos resultados que ya en un ratito les voy a contar más de qué es lo que hemos visto hasta ahora. Como les decía, o sea, en el fondo el laboratorio es un nuevo modelo educativo, ¿no? Nosotros nos comparamos con
con otras organizaciones en el campo de la educación, y donde queremos estar es en el cuadrante de arriba superior a la derecha, siendo un emprendimiento social que sea altamente accesible en términos económicos, es decir, que no discrimine por posibilidad de acceso económico, que es lo que lamentablemente pasa frecuentemente con la educación superior de calidad. Y por otro lado, que esté realmente conectado al mercado, que se concrete en oportunidades de empleo reales, ¿no? Y de empleo de calidad. Si nos comparamos con otras entidades trabajando en el rubro de la educación superior, en temas de ciencias de la computación y desarrollo, por ejemplo, abajo está la educación en línea, que es súper valiosa, es una herramienta que realmente está transformando el futuro de la educación, pero que para el contexto donde nosotros trabajamos es relativamente inaccesible todavía, y también tiene una dificultad de conexión con empleo, ¿no? Al final del día el empleo muchas veces tiene que ver con las redes que uno va generando para poder colocarse, sobre todo si uno viene de un mundo tan lejano a lo que es el mundo de la tecnología. Y por otro lado están los institutos técnicos, que son relativamente costosos y que duran normalmente entre 3 o 5 años, y muchas veces ni siquiera tienen una buena posibilidad de conectarte con un empleo porque enseñan tecnologías que están un poco desfasadas y que ya no es lo que el mercado pide. Y luego están los bootcamps de código, que es un modelo que nosotros seguimos, que se ha hecho muy popular en Estados Unidos y está creciendo en algunos países de América Latina. Son buenísimos en conectarte y articularte con el mercado, pero son muy, muy caros. Y nosotros queremos ser este nuevo modelo educativo. Hoy estamos empezando en desarrollo web, pero realmente hay muchísimas áreas donde hay esta misma problemática, ¿no? Hay una necesidad muy grande de talento que no está cubierta, y que se puede aprender en un tiempo relativamente corto. De hecho, en el tema del desarrollo de software, para el 2025 en América Latina se van a necesitar 1.2 millones de desarrolladores de software, y a la fecha, o sea, a la fecha de crecimiento que tenemos vamos a estar cortos como por la mitad, ¿no? Entonces, realmente hay una oportunidad de mercado enorme que llenar. Les cuento un poquito sobre nuestro modelo de sostenibilidad. Tenemos básicamente tres áreas grandes por las cuales generar ingresos. Ahorita las primeras dos ya están activas. Lo primero es el webshop que tenemos, ¿no? Que es lo que la agencia que les comenté al comienzo. Trabajamos bajo un modelo de impact sourcing, donde ofrecemos servicios de desarrollo web y desarrollo de software a clientes. Esos productos los desarrollamos con un equipo que está compuesto en parte por egresadas del programa, y luego los ingresos de esa rama de negocios contribuyen a financiar el programa educativo. Luego tenemos un modelo de payback, donde la oratoria no cuesta, los estudiantes no pagan por el curso, las que pueden pagan un costo muy simbólico de como $6 al mes, que en realidad solamente para generar un pozo común para algunas actividades de la clase. Pero lo que tenemos es un modelo de repago, ¿no? Y pago retroactivo, donde al egresar y al conseguir un empleo como desarrolladoras, ellas donan el 12% de su salario por 3 años, y con ello contribuyen a financiar la educación de alguien más, ¿no? Este es un modelo que nos gusta mucho, no solo por la sostenibilidad financiera que le da al proyecto, sino también porque al final es parte de un círculo virtuoso, donde si una joven ha tenido la oportunidad de ahora tener un trabajo bien remunerado y de calidad, y una carrera gracias a la oratoria, y está en sus manos hacer que esto sea posible para alguien más, pues es parte de un círculo positivo que así sea, ¿no? Y finalmente, una tercera línea que tenemos es una plataforma de e-learning que ahorita estamos construyendo, donde queremos explorar metodologías de blended learning para hacer no solamente el programa core de laboratoria, pero otro tipo de programas de capacitación en temas relacionados al sector digital, accesible a otros mercados, ¿no? Que puedan estar interesados en llevar los programas y sí pagar un costo por ello. Una cuarta que es súper importante, que la voy a mencionar después, es que hasta llegar a ser enteramente autosostenibles, todavía tenemos el apoyo súper importante de diferentes aliados e inversionistas de impacto que apoyan el proyecto por su alcance social, y que están siendo parte
de ayudarnos a fortalecer nuestras bases para en el mediano plazo ser enteramente autosostenibles. Les cuento un poquito del impacto que hemos tenido. Empezamos en el 2014, donde hicimos simplemente un piloto, ¿no? Un programa piloto muy inicial, con 15 alumnas, como para validar el modelo. Fue realmente un prototipo. El programa era muy distinto de lo que es hoy día. Pero nos permitió validar el modelo y decir, bueno, acá hay algo súper interesante, vamos a escalarlo. Y con esa escala y esa versión, digamos, 2.0, comenzamos este 2015, ¿no? Y este año hemos formado a 130 desarrolladoras, logrando que más del 60% de ellas consigue empleo como desarrolladora web. Más o menos en promedio, el ingreso promedio de las estudiantes ha pasado de ser $150 al mes para las que trabajaban, ¿no? Que era un poco menos de la mitad, a $400 al mes. Entonces, en Perú, $400 al mes es un salario que es más o menos 50% por encima del salario mínimo. Con lo cual es realmente muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. De hecho, muchas de las jóvenes del programa están hasta duplicando el ingreso, hasta duplicando el ingreso de su familia. Y hemos logrado escalar a 4 ciudades, ¿no? Hoy estamos en Lima, en Arequipa, en Santiago de Chile y en México en Santiago de México hemos escalado con alianzas con partners locales y la verdad ha funcionado súper bien hasta ahorita, súper bien. Están creciendo las 2 ciudades, ya están grabando su primera corte, con resultados muy, muy alentadores y también ayudándonos pues a lograr que el laboratorio sea un emprendimiento regional y con muchas aspiraciones de seguir adelante. Ay, perdón, todavía no. Luego en el 2018 tenemos planes agresivos de llegar lejos porque creemos que realmente el modelo que estamos validando tiene la oportunidad de escalar rápido. O sea, cualquier ciudad de tamaño, al menos de mediano para arriba, que tenga una industria digital, probablemente es un buen lugar para laboratoria, ¿no? Porque siempre hay pues todavía en la región un número muy grande de jóvenes que no tienen estas oportunidades de comenzar una carrera y una industria que las necesita. Entonces estamos conectando talento con el mercado y creo que eso es lo que hace que tengamos tanta posibilidad de crecer. Entonces tenemos metas de para el 2018 llegar a 5.000 desarrolladoras con una metodología mezclando nuestro bootcamp con un modelo de blended learning para permitirnos escalar más rápido, crecer un poco nuestra tasa de inserción laboral conforme mejoramos nuestro proceso de selección, fortalecemos la formación y también mejoramos y crecemos la red de empresas aliadas. Nuestra tasa de inserción laboral va a ir creciendo también. Nuestra expectativa es que esto genere más de 10 millones de ingresos adicionales en todo lo que las estudiantes generan ahora, ¿no? O sea, es dinero que antes estaba, no tenía ninguna posibilidad, ¿no? Y creo que eso refleja lo importante que son programas que le dan la oportunidad al talento de jóvenes que antes no lo tenían, porque al final no es solo importante para sus vidas, pero esto puede tener un impacto enorme a nivel económico también. Y queremos llegar a 10 ciudades en la región. Hay algunos países que tienen la posibilidad de tener o sea, laboratorio en más de una ciudad, como es México, por ejemplo, que es un país muy grande. Queremos tratar de ir a Colombia el próximo año, o sea que nada, ahí hay planes de seguir avanzando. Los de abajo son nuestros aliados, tenemos alianzas o reconocimientos con estas organizaciones que creo que realmente han sido fundamentales en nuestro crecimiento y han sido súper instrumentales en darnos el apoyo y la validación que necesitábamos al comienzo para poder comenzar. Con Google tenemos un grant de Google Rise Awards, con Telefónica una alianza estratégica, colaboramos también con Microsoft, con el gobierno peruano, que es Concitec, así que en realidad, a pesar de que el camino ha sido difícil, siempre estamos infinitamente agradecidos con todo el mundo que nos ha apoyado a tratar de seguir avanzando en ese camino. Esos son mis socios, se los quería mostrar. Esta es una foto que nos tomamos cuando recién llegamos a vivir a Perú. El que está a mi derecha se llama Rodulfo,
y es de Venezuela y es amigo mío de la maestría. Nos conocimos cuando estábamos estudiando en Nueva York. Y el que está a mi izquierda es Germán, él es de Ecuador y de hecho es mi esposo también, así que tenemos una dinámica súper peculiar de emprendimiento. Ahora el esposo de Rodolfo también es parte del laboratorio. Y, y los pongo ahí porque creo que al final del día muchas veces yo soy quien participa en diferentes foros y soy un poco el rostro del programa, pero creo que todo lo que hemos logrado ha sido posible porque tenemos este partnership tan bueno, ¿no? De tanta confianza, comunicación y donde realmente compartimos las mismas metas y los mismos objetivos por hacer de laboratorio un emprendimiento social de impacto que sea un ejemplo en la región y que ojalá pueda ser una inspiración para muchos jóvenes más. Ahora quería darles algunos consejos, perdón que mi presentación esté en inglés, pero bueno, lo voy a decir todo en español, en base a lo que ha sido mi experiencia comenzando laboratoria, qué ideas creo que les pueden ser útiles a ustedes. Después de repente habrá la posibilidad de que me comenten un poquito más de su experiencia de sus intenciones, de quiénes, de repente hay gente que ya es emprendedora o hay gente que está todavía pensando en comenzar algo, ¿no? Pero estas han sido todas lecciones que a mí me han sido súper útiles y creo que son algunos de los aprendizajes que me han dejado estos casi 2 años como emprendedora social. Eh, la primera cosa que diría es que las ideas evolucionan y creo que cuando uno emprende tiene que estar muy, muy consciente de eso, ¿no? Porque a veces uno se enamora de su idea inicial y ese enamoramiento es totalmente entendible y natural, pero realmente a veces no nos permite ver que la oportunidad está al otro lado, ¿no? O que el enfoque que tenemos que darle a la idea es otro para que realmente tenga el potencial de hacerse realidad. Nosotros, como les contaba, comenzamos con un webshop, comenzamos con una agencia digital, o sea, eso es lo que íbamos a hacer al comienzo y fue gracias a la experiencia de esa empresa, a conocer el mercado, a las cosas que descubrimos en esa experiencia que acabamos creando el laboratorio como es hoy día, ¿no? Que acabamos creando este programa educativo, eh, y que todo cambió y creo que en gran parte nos ayudó ser permeables y flexibles a decir, mira, es por acá, ¿no? Y realmente adaptarnos para perseguir ese sueño. Creo que eso es uno de los beneficios más grandes que tiene un emprendedor, que somos altísimamente flexibles, ¿no? Si una compañía gigante quiere cambiar de estrategia de un día al otro, ahí probablemente una serie de procesos de aprobación y de gobernanza que lo dificultan, pero en un emprendimiento que está empezando, en realidad tenemos toda la libertad de hacerlo. O sea que eso creo que hay que tenerlo consciente y aprovecharlo. Lo segundo que les contaría es Start Lean, ¿no? Lean es una palabra que a mí me gusta mucho. No sé cuál es la traducción exacta en español, es como simple, ¿no? Hay un libro que recomiendo 100% que se llama El Lean Startup, que yo y mis socios leímos y realmente fue como nuestra Biblia por mucho tiempo, porque el principal consejo es que tienes que empezar por algo muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, con recursos limitados, muy sencillo y accionable, ¿no? A veces uno se pasa, y a nosotros nos pasó, cuando empezamos teníamos, miles de planes, de emprendimientos y de ideas locas que queríamos hacer realidad. Y pasamos mucho tiempo planeando, ¿no? Planeando y planeando y al final no resultaron. Entonces, mi consejo es, cuando tienen una idea que quieran probar, léanse este libro y encuentren la manera de validarla de la forma más rápida y menos costosa posible, ¿no? En nuestro caso, nosotros teníamos la idea de crear un programa de capacitación y formación, desarrollo web y desarrollo personal para jóvenes mujeres de ingresos bajos y conectarlas con el mercado. O sea, eso sonaba muy grande y muy abrumador, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Empecemos por lo más sencillo y lo menos costoso. Y el laboratorio comenzó con un piloto en donde conseguimos un espacio prestado para no gastar en renta, para hacer las clases. Nos asociamos con dos organizaciones sociales para elegir a las chicas, ¿no? Ellos nos ayudaron a hacer ese trabajo de selección al comienzo. Conseguimos las laptops donadas, no nos metimos en ninguna inversión ni nada, o sea, conseguimos laptops de segunda de amigos nuestros que tenían una por ahí que ya no usaban
y diseñamos nosotros mismos la currícula y comenzamos. Entonces fue relativamente, no fácil, pero fue relativamente rápido y simple, ¿no? De hecho, comenzamos sin ningún fondo para ello, más que nuestro tiempo. Y creo que eso fue muy bueno, porque a veces uno pasa mucho tiempo esperando a postular al concurso, a ganar el fondo y deja de probar por esperar eso, ¿no? O sea, si ustedes encuentran una manera de validar una idea sin recursos o con los mínimos recursos posibles, es lo mejor que pueden hacer, porque entonces les va a dar tiempo de tener algo comprobado, ¿no? Nosotros hicimos este piloto y en 5 meses ya teníamos algo que mostrar, ¿no? Ya teníamos a 3 chicas con trabajo, comenzando una carrera, y fue ahí que salimos ya a la búsqueda de alianzas y un crecimiento que se hizo viable porque ya teníamos algo que mostrar. Lo tercero está muy relacionado, ¿no? Que digo, primero el impacto y después los fondos. Creo que es un error común. A mí también me ha pasado que uno dice, bueno, cuando gane el fondo, entonces ahí empiezo, ¿no? Yo creo que mi experiencia y mi aprendizaje principal es, hay que hacerlo al revés, ¿no? Primero hay que demostrar nuestras ganas, nuestro interés y nuestro compromiso por crear algo de impacto, y después vayamos a buscar los fondos y el apoyo que necesitamos para hacerlo más grande. Porque al final del día, a cualquier inversionista o aliado, filántropo al que uno se le acerque, si tú vas con una idea, es muy difícil que eso prospere. En cambio, si tú vas diciendo, mira, yo ya le he dedicado todo esto, ¿no? O sea, este es mi sueño, es mi pasión, mira lo que he logrado sin todavía ningún apoyo de alguien grande detrás, es mucho más valioso, ¿no? Y es mucho más creíble que realmente tienes la pasta de emprendedor como para crear algo grande. Eh, Tercero, decía, embrace the unknown, ¿no? Hay que como enfrentar lo desconocido. Creo que yo en mi experiencia lo que más me ha sorprendido de emprender es la capacidad enorme que uno tiene que generar de aprender de todo, ¿no? Y creo que esa es una cosa que caracteriza a un emprendedor social. Realmente uno tiene que ponerse a aprender de todo, porque nadie sabe, o sea, normalmente uno es bueno, no sé, comunicacionalmente, haciendo fundraising y pues no puede ser tampoco igual de bueno en finanzas o en contabilidad o igual de bueno presentando en público. Hay diferentes skill sets que uno no tiene y también hay diferentes temas que uno toca cuando emprende. Nosotros estábamos entrando a un campo de tecnología del que yo cuando empecé sabía muy poco, a un tema educativo del que yo cuando empecé no sabía nada, a temas de género, de que yo tampoco sabía nada de eso y al comienzo era un poco abrumador, pero creo que mi approach siempre fue, bueno, yo no sé de cómo hacer el reclutamiento de laboratoria, pues me voy a leer un buen libro de cómo encontrar talento y voy a ir a hablar con un par de personas que trabajan en ese rubro para aprender lo mínimo indispensable para poder salir adelante, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene la estructura ni los fondos para contratar expertos en cada una de estas áreas, creo que la actitud es decir, bueno, me lo echo al hombro, como decimos acá, ¿no? Y me pongo a aprender de todo lo que tenga que aprender, y nos podemos dividir las tareas. Yo y mis socios nos dividíamos un poco, bueno, uno se va a hacer experto en reclutamiento, el otro se va a hacer experto en formación y sistemas educativos innovadores, el otro se va a hacer experto en colocación laboral. Y fue así que fuimos un poco entendiendo mucho mejor cuál era nuestro campo de acción y, y pudiendo crear un producto de calidad al final que pues cumplía con nuestra visión, la visión que habíamos tenido en un comienzo. El quinto también viene un poco relacionado al anterior, ¿no? Que es tener un super team. O sea, yo realmente estoy convencida que hacer las cosas solo a mí me parece imposible. No todos somos así, creo que hay emprendedores que son mucho más independientes, que tal vez tienen la posibilidad mucho mayor de hacer más cosas por su cuenta, pero creo que también parte de emprender es conocerse uno mismo y saber, bueno, cómo soy yo, cómo me gusta trabajar, cuál es mi estilo de trabajo, cuáles son mis fortalezas y mis deficiencias, y ver qué le funciona. Para mí, al final del día, tener un equipo de socios fundadores y después de colaboradores en laboratoria comprometidos
comprometido, dedicado, competente, ha sido realmente lo que ha hecho toda la diferencia, ¿no? Solo hubiese sido imposible lograrlo y creo que para ninguno de nosotros solos hubiese sido viable. Juntos tratamos de sacar lo mejor el uno del otro y de ponerlo todo junto para que el emprendimiento pueda seguir creyendo. Y la sexta cosa que creo que es algo que para mí a nivel personal es súper importante es el tema de tener los pies sobre la tierra, ¿no? Creo que en general emprender pues es una montaña rusa, es un revolú, y si te va bien, no porque eso sea mi experiencia, pero porque lo he visto también en otros, pues empieza a haber una especie de no sé, de adoración por lo que se está haciendo y a veces es fácil que a uno se le vayan los pies de la tierra. Yo creo que eso es lo que en mi visión siempre tenemos que evitar, ¿no? Sobre todo pienso que si uno es emprendedor social, realmente hay que mantenerse muy de cerca con su visión social, ¿no? Y con el por qué uno está haciendo las cosas. El dinero es parte importante de emprender, es genial, si uno logra hacer su emprendimiento sostenible y rentable, excelente, pero creo que realmente hay que tratar de nunca perder de vista el por qué hemos comenzado, qué es lo que nos inspira en nuestro día a día a trabajar y mantenernos humildes, ¿no? Porque al final del día el emprendedor social siempre está trabajando en algún campo para mejorar la calidad de vida de otras personas. Y creo que eso es algo importante de recordar y de transmitir siempre. En laboratorio creo que una de las cosas que logra que se haya creado como un espacio de comunidad y de compartir tan bonito es que hay una horizontalidad muy grande entre el equipo, entre las chicas que estudian, entre quienes nos apoyan, y no importa si nos viene a visitar la persona más top del mundo, hasta si viene de la mamá o la abuela de alguna de las jóvenes que estudian el programa, todos somos iguales, todos tenemos el mismo espacio a voz y todos somos parte del laboratorio, ¿no? Y creo que eso ha sido una parte bonita del emprendimiento. Eh, bueno, con esos consejos quería terminar. Creo que para concluir les diría que, nada, al final ha sido un camino intenso el de crear un emprendimiento social y construirlo y ha sido muchísimo trabajo, pero creo que al final es un lujo poder ser emprendedor social. Yo me siento súper afortunada y siento que es un privilegio de la vida poder dedicar mis días a tratar de construir un modelo que haga que podamos ser un país y eventualmente una región de mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, a todos los que estén pensando dar el primer salto o ir creciendo por ahí, creo que no se los podría recomendar más. O sea, 100% vale la pena intentarlo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias y, pues bueno, conocimiento. Este tema es sin duda alguna un punto muy importante para, pues, que más emprendedores puedan comenzar a aplicar sus ideas sociales, dándoles las herramientas y consejos necesarios para que comiencen este trayecto. Eh, Sin más, yo creo que pasamos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos al público que podrán hacer sus preguntas si es que tienen un micrófono habilitado y si es que tienen, y para, bueno, al momento de tenerlo habilitado, apretándole al botón de la manita que está en el panel de la conferencia. Hemos recibido unas preguntas vía chat. La primera de ellas, comenzamos con ellas y esperamos además de eso que, bueno, podamos recibir y tener la participación de la audiencia. Mariana, la primera pregunta sería, eh, a manera general, ¿cuál es la mejor manera para conseguir el equipo correcto al abrir una empresa social? Ya, yo creo que ahí hay dos componentes del equipo. El primero es tus socios cuando empiezas, ¿no? O sea, antes de que un emprendimiento tenga los recursos como para poder contratar a alguien y pagarle por su trabajo,
normalmente tienes que empezar con un equipo de socios que pues comparte la idea, comparte el sueño y que está dispuesto a trabajar sin un salario por un tiempo hasta que la organización pueda empezar a tener los recursos para pagar, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de formar un partnership con socios, tanto para un emprendimiento social como para un emprendimiento más tradicional, es súper importante y a la vez es súper delicado. Y hay miles de historias de cómo surgen esos partnerships, ¿no? O sea, desde gente que lo toma de manera como muy fría y hace un análisis de potenciales socios en base a sus experiencias y sus skills y va y hace una propuesta y divide en acciones y es como muy transaccional hasta socios que surgen de maneras súper, no sé, del día a día, ¿no? Donde más el día a día te lleva a que surja la experiencia, gente que emprende con su roommate, en nuestro caso, pues nosotros que hemos emprendido yo con mi esposo y con mi mejor amigo, eh, que fue una cosa muy natural que se dio por la circunstancia en la que estábamos, ¿no? Entonces, creo que depende un poco en qué contexto está uno, pero sin duda alguna es fundamental que surja de manera natural o surja de manera más planificada, sea gente con la que uno comparte la misma visión y los mismos valores. Al final del día, muchas de las decisiones que uno termina tomando en una empresa, al final tienen que ver con los valores que uno tiene como persona, ¿no? De qué quiere priorizar frente a otras cosas. Entonces, yo creo que compartir eso es fundamental. Muchas gracias, Mariana. Tenemos... Pueden ser, ¿aló? hola, Mariana. Sí, muchas gracias. Tenemos a continuación a Alejandro Bueno, García. termino esa pregunta ahí. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, hola, Alejandro. Te escuchamos. Ok. Yo tengo dos preguntas. No me quedó claro el modelo de esta iniciativa. ¿Es un for-profit o un non-profit? Y la segunda, Mariana mencionaba de que las personas estuvieran dispuestas a trabajar sin recibir salario. Entonces me preguntaba cuál es la situación del laboratorio en ese sentido. Adelante, Mariana. Te escuchamos. Perdón, no escuché, sí, no terminé de escuchar la pregunta, si no me corriges, creo que tenía que ver con el comentario que dice sobre trabajar sin un salario, ¿no? Bueno, ahí el tema es que cuando uno empieza, no es el caso de todos, pero cuando uno empieza a emprender, ¿quién te da el dinero para comenzar, no? Ese es el tema, y normalmente es difícil conseguir dinero cuando lo único que uno tiene sobre la mesa es la idea de hacer algo. Entonces, para la mayoría de emprendimientos, uno tiene que comenzar creando algo. Hay gente que lo hace a veces, tiene un trabajo en el día y luego en la noche se empieza a dedicar a su emprendimiento y luego decide cuándo hacer la transición a ser full time emprendedor, pero en mi experiencia, la mayoría de gente que se convierte full time emprendedor pasa unos meses creando su producto, creando su idea hasta que pueda conseguir o la inversión o el filántropo o las ventas para poder ya tener un salario y eventualmente tener más recursos para incluso contratar un equipo, ¿no? Pero, pero al comienzo esa es una experiencia relativamente común y definitivamente ese fue nuestro caso también, ¿no? Nosotros cuando empezamos laboratoria no teníamos recursos de alguien externo para empezar el programa y creo que por eso también sí, sí, y bueno, después lo conseguimos, pero nos tomó un tiempo hasta que pudiésemos crear la idea, validarla y luego salir a venderla a alguien más. Por eso siempre pienso hay que prepararse para emprender, ¿no? Porque definitivamente hay un periodo, hay algunos suertudos para los que no, pero creo que para la mayoría hay un periodo donde financieramente la cosa no es tan sencilla. Y, y hay diferentes maneras, ¿no? O sea, en nuestro caso fue pues prepararnos también, ahorrar en el tiempo para poder tener ese sustento. Hay gente que recurre, como dicen siempre, las tres Fs, ¿no? Que son los primeros que te apoyan, que son Friends, Family and Fools, que son las personas cercanas a ti que apuestan por apoyarte financieramente al comenzar. O sea que hay diferentes caminos, pero es un sacrificio relativamente común. Muchas gracias, Mariana. A continuación tenemos otra pregunta. La hace Eric Gómez, que dice, ¿qué tipo de obstáculos se pueden presentar al momento de decidir ser emprendedor social?
Sí, creo que bueno, creo que primero hay obstáculos internos, ¿no? Que uno mismo a veces se pone porque es un salto al vacío, ¿no? Y relacionado a lo que decía justo anteriormente, a la pregunta anterior, o sea, decidir renunciar a un empleo donde uno tiene un salario bueno, donde uno está haciendo una carrera, por algo que es totalmente incierto al comienzo, es un reto grande y creo que es algo que yo me lo cuestioné mucho, ¿no? Yo tenía un buen trabajo, me iba bien y tenía estas ganas de emprender, pero también tenía mucho miedo y decía, bueno, pero si, ¿qué pasa si esto no funciona, no? Si esto no va bien, o sea, me voy a gastar los pocos ahorros que tengo en intentarlo. Y habían algunas barreras internas que creo que ahí es donde viene también la pasión de un emprendedor y creo que también para emprender hay que ser un poco eh, risk taker, ¿no? Estar dispuesto a tomar el riesgo para dar el salto. Entonces, hay algunos factores internos y luego hay también factores externos, o sea, poner una empresa desde legalmente, contablemente, administrativamente, es un reto grande todavía. Hay mil cosas que uno no sabe y tiene que ponerse a aprender, a buscar. Uno comete muchos errores. En mi experiencia hemos cometido muchos errores, sobre todo en esta parte administrativa, contable, que es más engorrosa y difícil de entender. Hay gente que no te apoya, hay gente que no le parece, que no entiende qué estás haciendo ni por qué. También una cosa que pasa cuando uno emprende es que al final tú eres tu idea, ¿no? Y tu proyecto, o sea, está muy vinculado a ti. Entonces, no es lo mismo que en un trabajo te digan, oye, ¿sabes qué? Mira, este trabajo está mal, porque hay una distancia, pero cuando alguien te dice, oye, tu emprendimiento me parece que no va, no funciona, es duro lidiar con eso a nivel personal, ¿no? Entonces creo que también parte del camino es aprender a lidiar con esos obstáculos y no bajonearse por los baches que puedan haber en el camino. Muchas gracias, Mariana. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los primeros socios que debe de tener una empresa social con la finalidad de comenzar a generar un primer impacto? Sí, yo creo que los socios dependen un poco del rubro en el que opera cada empresa social, pero sí creo que uno debe elegir a sus primeros socios a nivel, digamos, organizacional de manera muy, muy estratégica, ¿no? Porque los socios con los que te juntas al comienzo, sea desde la organización que te va a financiar, el inversionista que va a invertir su dinero en ti, este, la empresa con la que formas un partnership, es importante que sea gente que también comparte tus valores y tu visión de crecimiento y está alineada un poco con cómo uno quiere llevar el emprendimiento, ¿no? Creo que si al comienzo uno se hace de un partnership que después tiene unos intereses muy distintos, puede ser un reto grande de cómo lidiar con eso. Entonces sí les recomendaría que sean muy estratégicos en con quién se juntan, ¿no? De quién reciben dinero, con quién colabora y que traten de hacerlo con organizaciones y personas en las que confían, que comparten sobre todo una visión de hacia dónde ir. Muchas gracias, Mariana. Tenemos una pregunta más de Milvia Hernández que dice, ¿qué libros recomiendas para personas que estamos pensando en una empresa social y que no tenemos nada de conocimiento empresarial? Sí, yo creo que para mí el mejor libro, realmente el que me ha marcado un montón, es este que mencioné antes, que se llama Lean Startup. Es un libro para justamente gente que no tiene ninguna experiencia emprendedora y que quiere comenzar algo, ¿no? Y de verdad yo se lo recomiendo a todo el mundo porque pienso que te puede ahorrar infinitos errores, infinitos, infinitos errores. Es una metodología muy clara de cómo comenzar. Otro libro que a mí me gustó mucho se llama Creative Confidence y es un libro que habla un poco más de la creatividad, la confianza creativa y la empatía, que también son temas centrales para cualquiera que esté empezando a emprender y más aún a emprender en el sector de impacto social. Entonces, esos dos los recomiendo al 100%. Muchas gracias, Mariana. Tenemos una pregunta más. Dice, una vez que se encuentra un problema en la sociedad, ¿cuál es el siguiente paso para poner en marcha una organización con fines sociales? El siguiente paso para poner en marcha, yo creo que, como les comentaba antes, o sea, lo primero es empezar, ¿no? O sea, empezar. Uno tiene la idea
y hay que tratar de delinear cuál es el camino para aterrizarla y comenzar. O sea, ¿por qué? Porque comenzar, no importa que sea imperfecto, no importa que no sea la idea exacta, o sea, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas y empiezan a evolucionar, ¿no? Entonces yo les recomendaría, una vez que tienen la idea, que tienen al equipo más o menos identificado, delineen un plan de la manera más sencilla posible para comenzar, o sea, para dar el primer paso, ¿no? Buscando la manera más económica de hacerlo al comienzo, porque es solo dando ese primer paso que van a poder empezar a aprender. O sea, hay una frase muy típica que se usa en este libro de Lean Startup, que es salir del edificio, ¿no? Y el concepto es que al final, cuando uno está dentro del edificio con su idea, eh, puedes leer, puedes investigar y todo, pero al final, para realmente aprender y empezar a validar algo, tienes que salir a la calle, hablar con la gente y comenzar a hacerlo, ¿no? Y solamente ahí se empieza a concretizar, empieza a evolucionar y empieza uno a identificar todas las oportunidades de crecimiento que realmente hay. Gracias, Mariana. Damos unos segundos más para tener tiempo y recibir más preguntas. Ok, tenemos una pregunta más que dice, ¿existe en Perú la figura de empresa social o ustedes están registrados como ONG? No existe en Perú. Lamentablemente creo que todavía no existe en la mayoría de países. Hay el modelo de empresas B, pero no es exactamente lo mismo todavía y todavía está muy inicial. En Perú nosotros ahorita somos una organización híbrida, entonces tenemos una parte que está bajo una asociación civil sin fines de lucro, que no es lo mismo que una ONG, pero que al final es una asociación empresarial que no tiene fines de lucrar. Y tenemos una parte que sí es una SAC, ¿no? Que es como una empresa más tradicional. Creo que ese es uno de los retos grandes también. No hay ahorita un marco legal para una empresa social y pues hay ventajas y desventajas de ser non-profit o ser for-profit, ¿no? Eh, y creo que al comienzo muchas empresas sociales aportan por tener las dos cosas hasta ir definiendo cuál es el camino final. O sea que nosotros estamos un poco en el medio. No es lo ideal, es un poco más complicado en términos administrativos, pero creo que dado que estamos en una etapa todavía temprana de definición hacia dónde vamos a crecer, es lo mejor por ahora. Muchas gracias, Mariana. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cuáles son los clientes de Laboratoria? ¿Las chicas o las empresas? Sí, tenemos los dos, la verdad. Los dos son clientes de laboratorio, porque, y dentro de, o sea, las chicas, claro que son clientes de laboratorio, al final nosotros las servimos a ellas, ¿no? Todo lo que hacemos lo tenemos que diseñar para ellas, ¿no? Para encontrar a las más talentosas, para formarlas de la mejor manera posible, para brindarles servicios de colocación laboral y luego de seguimiento, de capacitación continua. Entonces, ellas son un cliente fundamental. Y por otro lado, las empresas también lo son, ¿no? Tanto en la colocación laboral, o sea, nosotros servimos a las empresas que contratan a las egresadas de laboratoria, como también en las empresas que nos contratan para el desarrollo de productos digitales y de software. Ellos son también nuestros clientes a los cuales les estamos ofreciendo un producto a cambio de un pago. O sea que eso también a veces es común, ¿no? Una empresa tiene pues más de un segmento de clientes y tenemos nuestras estrategias para relacionarnos y atender a cada uno de ellos. Muchas gracias, Mariana. Damos unos segundos más para seguir recibiendo más preguntas. E igual queremos mencionar a la audiencia que tenemos un audio que trata sobre el entrenamiento de Lean. Lo acabamos de compartir en el panel del chat
por quien guste revisar el video una vez terminada la sesión. Gracias. Ok, al parecer ya no tenemos alguna pregunta más, por lo cual terminamos la sesión. Muchas gracias, Mariana, por el habernos acompañado. Eh, muchas gracias a la audiencia y que pasen un muy buen día. A ustedes, gracias. Hasta luego.